Yo voy a enfocar un fenómeno muy marginal dentro del discurso de la nueva canción, porque si hay problemas en decidir qué es nueva canción, aquí estamos más allá, ¿no? Porque no estamos hablando de latinoamericanos, estamos hablando de una recepción y, como decir, una proyección ulterior por parte de italianos en este caso. Y al mismo tiempo, mi enfoque quiere entrar más adentro del quehacer de los músicos, ¿no? Y no tanto en el marco general, que tal vez en este caso se pueda perder un poco, pero quería enfocar más una cuestión más concreta del trabajo musical. Entonces, eh, específicamente acerca del uso de la versión en este contexto. Entonces, las prácticas de versión, pese a su enorme difusión y normalidad en casi todos los ámbitos de la música popular, raramente representan un hecho musical banal, en cuanto cada versión materializa de forma audible una historia de escuchas anteriores, al mismo tiempo que relata o delata la identidad del nuevo intérprete. Eh, Cada versión, bueno, esto, siguiendo a Schiffer, la cover song, la versión, es una forma peculiar de escritura historiográfica en la que intérpretes y oyentes colaboran, compartiendo memorias pasadas y experiencias presentes en una labor in progress de reconstrucción del sentido. Desde semejante perspectiva, este mecanismo de la versión dice cierta relación con el concepto de identidad propuesto por Pablo Vila, o sea, de una narración subjetiva cuya trama argumental determina a cada momento la selección de los eventos que las conforman. En esta ponencia me voy a centrar en las prácticas de versión llevadas a cabo por los grupos. Uy, se está yendo solo. Perdón. Ya. De los grupos italianos de música chilena barra andina, que desde ahora en adelante voy a llamar JIMCA, el acrónimo, una comunidad musical que ha sido el objeto de mi tesis doctoral. Es sabido que durante los años 70 adquirió una extensa popularidad fuera de su contexto la nueva canción chilena, tanto en América Latina como en otras regiones del mundo. En Italia dejó huella especialmente la presencia en el exilio del 73 al 88 del conjunto Inti Illimani. Para el público italiano se trató del primer fenómeno de éxito masivo de una música del mundo, así llamadas, y un adelanto en clave política de la incipiente world music. La favorable recepción italiana de la nueva canción chilena se concretó también en un fenómeno de emulación. Numerosos jóvenes músicos locales, que ahí vemos algunos, adoptaron integralmente repertorios, lenguajes, estilos performativos de aquel modelo, hasta desarrollar hacia el mundo latinoamericano un sentimiento de pertenencia cultural y afectiva. En un primer momento, los Jimca actuaron casi como una extensión espontánea de la nueva canción chilena en el exilio, respondiendo también a una demanda de actuaciones tan alta que la diáspora de los músicos latinoamericanos no alcanzaba a satisfacer. Posteriormente, estos grupos sufrieron una compleja evolución que los llevó a desarrollar distintas posturas y caminos para responder a la repentina caída de popularidad que sufrió el género a finales de los 70. Algunos grupos se mantuvieron apegados al modelo chileno y a sus avatares. Otros, a partir de los 80, se acercaron a los modelos llamados autóctonos, que llegaban de los Andes o también de París, o bien intentaron desarrollar búsquedas estéticas más apegadas a sus raíces italianas y mediterráneas. A lo largo de mi investigación he podido censar alrededor de unos 70 grupos, o mejor, distintas denominaciones de grupos, en un arco temporal de más de 4 décadas. Para este colectivo musical, que yo representaría como una diáspora simpatética de la música andina y de la nueva canción chilena, las versiones han sido el principal medio de apropiación de la música del otro, para ellos, y un dispositivo de construcción de su propia identidad. A continuación, voy a presentar un acotado abanico de estrategias empleadas por los grupos italianos en el arreglo de piezas de la nueva canción chilena. Cada una de estas estrategias
implícita o explícitamente, refleja un distinto concepto de autenticidad, reclamada como marca identitaria del artista o del grupo dentro de dicha comunidad latinoamericana de elección. Entonces, quien se arrime por primera vez a una música del otro y decida interpretarla sin poseer sus códigos íntimos, intentará reproducirla en forma holística su forma exterior, es decir, copiar de alguna forma integralmente un original fonográfico, a lo mejor con alguna pragmática adaptación performativa, que sin embargo no altera el concepto general, la intencionalidad del arreglo de referencia. Es una práctica muy común entre estos grupos y muy necesaria en un principio, aunque cada vez más cuestionada posteriormente por los propios músicos. Si bien, por un lado, demuestra de alguna manera un dominio técnico de ese género, también delata falta de autonomía y de identidad del artista. En efecto, algunos grupos que han seguido sirviéndose en sus actuaciones en vivo de los arreglos históricos de la nueva canción chilena, sin embargo, a la hora de grabar sus propios discos, casi siempre han optado por versiones más personales, cuando no han preferido directamente eludir cierto repertorio demasiado clásico y demasiado conocido dentro del canon, digamos. Es interesante notar como una parte del repertorio folclórico andino latinoamericano de la nueva canción chilena no nacía de un trabajo de recopilación e investigación, sino justamente también de versiones basadas en materiales discográficos preexistentes y solo en parte de carácter etnográfico. Por lo tanto, la nueva apropiación del repertorio por parte de los italianos actúa como un revival de segundo o de tercero o hasta más, ¿no?, grado, en el cual las versiones chilenas acaban por instalarse como unos indiscutibles originales de esas especies folclóricas. Este proceso, en cierto aspecto totalmente comprensible, no es en realidad muy inocente, pues influyó profundamente en el imaginario italiano, donde dichas representaciones sonoras quedaron registradas como fieles representaciones de las culturas andinas, y amplifica así a mayor escala los efectos de aquel descentramiento, desplazamiento o marginalización de las culturas regionales, locales, que algunos autores han señalado, cuando no estigmatizado, como un rasgo propio de la nueva canción chilena. El tema daría para mucho más, pero delimitarme aquí para seguir con la reseña. Ahí está. Y cuando una parte de los músicos Jinka, con el tiempo, empieza a ampliar su enciclopedia, su conocimiento musical del folclore latinoamericano, tiene que asumir que Inti Illimani, Quilapayún y hasta los aparentemente mucho más folclóricos, Iyapu, contrariamente a lo imaginado hasta entonces, a menudo han desdibujado de alguna forma en sus arreglos la verdad. Yo digo siempre entre comillas y uso estos términos de un punto de vista émico, ¿no? La verdad folclórica. No siempre dicho descubrimiento se tradujo en un rechazo integral del repertorio. En ocasiones pasa algo muy interesante, es decir, se intenta reflejar en el nuevo arreglo el conocimiento de sus fuentes tradicionales, echando luces sobre una vida anterior de la pieza y casi obrando una restauración de sus supuestos caracteres originales. El grupo de Turín, Umami, por ejemplo, incluyó en un álbum de 1991 una versión de la conocida pieza instrumental de Quilapayún Titicaca, que aparece en el LP El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, del 75. El conjunto chileno tomó prestada la melodía de un sicuí del Titicaca, de Chucuito, Perú, escuchado en un disco etnográfico, Mountain Music of Peru, del 66, y la normalizó dentro de una nueva pieza, obedeciendo criterios de una estética occidental y presentational. La marca más evidente de la nueva versión de Umami, los italianos, reside, en mi parecer, en la ejecución de la flauta de pan, de corte netamente más folclórico que en el original de Quilapayún. Vamos a escuchar un fragmento que une un trocito de Quilapayún y uno de los Umami.
la versión de referencia para Umami sigue siendo la de Quilapayún, no, por ejemplo, su antecedente etnográfico. Sin embargo, la performance del grupo italiano la somete a una refolclorización, casi subrayando que si bien ellos no reniegan de sus comienzos dentro del cauce de la nueva canción chilena, en su posterior recorrido han sabido establecer nexos más directos y estrechos con el mundo del Ande. 10 años más tarde, otro conjunto romano Chiloé, ellos sería Chiloé, pero ellos se llamaron así y siguen llamándose así, también graba Titicaca en una versión casi totalmente fiel al original del grupo chileno. Sin embargo, deciden juxtaponer en la coda de este track una segunda versión, en la que la melodía folclórica aparece interpretada por una tropa de sicuris en voces paralelas de octava y terceras, que evoca los estilos tradicionales de ese área. Vamos a escuchar también este momento de transición de las dos partes. Perdón, por error puse el mismo. O sea, me equivoqué de ejemplo. Bueno, vamos con esto. Bueno, este es un invento en realidad, ¿no? Esta versión más amerindia, digamos, no se refiere a ningún documento folclórico. Pero arrimando la pieza moderna, digamos así, a un imaginario progenitor indígena, los músicos romanos se declaran conscientes de un vínculo genealógico que existe entre la música andina cosmopolita, que es lo que ellos hacen normalmente, y un mundo musical, otro, distinto y profundo, al que tributan un tímido, aunque un poco arriesgado, homenaje, inventándose algo, ¿no? Que en realidad no existe. Años más tarde, en 2009, los hermanos Clemente, los músicos de Roma, del Trencito de los Andes, y también ahora el laboratorio de la Uova Quadre, utilizan el mismo tema Titicaca como eje de una especie de radiodrama, de sujeto autobiográfico, que incluyen en ese disco Ópera Selvaggia. No lo voy a poner porque realmente merecería una ponencia entera este trabajo y no se apreciaría realmente el uso que se hace dentro de este tema. Lo cito por la crónica, digamos. Y bueno, el siguiente ejemplo nos lleva a la vertiente militante, política del repertorio de la nueva canción chilena. El pueblo unido jamás será vencido, quizás sea para muchos la canción más emblemática del movimiento. Su carácter internacionalista, su falta de referencias estéticas localistas, han propiciado su interpretación por parte de músicos de todo género y geografía, generando incontables versiones en los más diversos contextos e idiomas. Este mismo carácter, sin embargo, hace de él un objeto relativamente poco interesante para los grupos de los que estoy hablando, especializado precisamente en lenguajes folclóricos latinoamericanos. De hecho, en su discografía, la canción solo aparece en 2 ocasiones, aunque sí se canta en vivo siempre que sea necesario. Por ejemplo, cuando la reclame un público impregnado en una saudade que el filósofo italiano Traverso llamaría melancolía de izquierda. En estas versiones live, los grupos suelen
respetar un cliché performativo consolidado de la canción. La coralidad homorítmica, la instrumentación muy esencial, el tempo, y hasta se suele adoptar la costumbre que introdujo Inti Illimani a partir de los 90 de anteponer un breve episodio instrumental antes, al comienzo de la canción, otorgando a la performance un carácter de cita y que la traslada a un nivel más evocativo, memorial. Ambas versiones grabadas por los italianos, la de Chiloé del 2009 y la de Taifa del 2012, rompen en cambio con dicho esquema, presentando a la vez un marcado carácter personal, interpretativo. Por límites de tiempo me voy a centrar únicamente en la del grupo Chiloé. El arreglo de Domenico Amicozzi refleja la desilusión política y humana frente a un mundo dividido y de porvenir incierto. Estamos en 2009, que parece haber olvidado o destruido las antiguas consignas solidarias. Este enfoque se traduce en la elección prevalente de una voz solista alejada de los tonos épicos que habían constituido en la nueva canción chilena la imagen acústica del pueblo consciente de ser clase. El canto y el texto sobreviven, pero en una dimensión individual, y el cantante nunca pronuncia la frase tópica, el pueblo unido jamás será vencido, que es reemplazada por interludios instrumentales. Vamos a escuchar un fragmento con estas características. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu banderas florecer la luz de un rojo amanecer. Anuncia ya la vida que vendrá. Bueno, la percusión sacada de un disco de Phil Collins, o sea, copia un disco de Phil Collins. La consigna, que es repetidamente eludida hasta el momento, llega por sorpresa solo en el final, el pueblo unido jamás será vencido, en forma de oxímoron. El significante parece negar rotundamente el significado de lo pronunciado. Vamos a escuchar también un fragmento de este final. Bueno, se entiende, ¿no? En el sorpresivo caos sonoro que destruye la compacidad granítica de las voces de Inti Illimani y de Quilapayún, incluidas aquí por medio de una amplia cita directa de sus grabaciones originales, podemos reconocer una abierta alusión a las entonces muy recientes escisiones de ambos grupos chilenos, como relata el mismo Amicozzi. Cuando pasó esto, nos hizo mucho daño, y no fueron decisiones tranquilas, consensuales. Nosotros, que tanto habíamos aprendido de ellos acerca de la solidaridad, nos hallamos huérfanos bajo ese aspecto. Y entonces lo quisimos reflejar en ese final, con esa confusión. El genérico desengaño en lo político deja aquí el paso a una crítica muy específica y manifiesta. La canción ahora parece protestar en contra de sí misma, o mejor dicho, de su traición. Si bien el ideal ético sigue valiendo en lo individual, ya no puede sustentarse en los mitos de referencia, tampoco en los musicales. Bueno, voy a terminar. Bueno, dos cosas. Uno, para ofrecer una lectura cabal de estas versiones, habría que traer a colación múltiples elementos, biografía, perfil de cada artista, etcétera, lo que aquí no se pudo hacer. Segundo, que las estrategias que yo presento por separado en realidad se juntan, se solapan, es un continuum general. Dicho esto, de todas maneras, aún así podemos proponer que cada una de las prácticas de versión examinadas arriba refleja un diferente concepto de autenticidad, un diferente perfil identitario. De la reproducción del original, la verdad es
es participar de una memoria acústica compartida. La autenticidad filológica es acercarse a unas fuentes más tradicionales y defender la autenticidad de lo tradicional. Y los músicos se presentan como expertos y defensores hasta de las culturas nativas. Y en fin, finalmente, de una autenticidad estética interpretada como sinceridad del artista. Ahí una cita de Roger Bertin: la estética moderna reconoce la verdad de la obra de arte en el desarrollo del individuo, examina por lo tanto la calidad de su compromiso, o sea, su sinceridad, mediante su conducta moral o hasta ética. Y por lo tanto, y acabo, sí se puede cantar El Pueblo Unido de manera funcional para celebrar con un público un ritual de la memoria o expresar la melancolía de izquierda, pero a la hora de consignar la obra en un disco, el intérprete recurre a una interpretación cuyo rasgo más evidente es la manifestación de una verdad subjetiva, en este caso la caída de las ilusiones encarnadas por la canción misma. La canción puede ser grabada y publicada en el disco solo si expresa la verdad del artista, su sentimiento real, sin fingimientos. Eso sería todo. Gracias.